Mañana es el Día del Padre, papá, y tengo una sorpresa increíble para ti. La sonrisa de Daniela brillaba con esa falsa dulzura que había aprendido a reconocer después de años de decepciones. Estaba sentada en el sofá de la sala, el mismo sofá que yo había pagado cuando ella apenas tenía 15 años, rodeada de revistas de decoración y su teléfono constantemente vibrando con notificaciones. ¿Una sorpresa?, pregunté, aunque algo en mi estómago se contraía. Las sorpresas de Daniela siempre terminaban convirtiéndose en más trabajo para mí. Sí, papá. La familia de Mauricio también viene aquí mañana. Son solo 30 personas, pero será hermoso. Una gran celebración familiar. Sus ojos brillaban con una emoción que no llegaba hasta mí. Podrás conocer a todos sus tíos, primos, abuelos. Será perfecto. 30 personas. En mi casa. Para el Día del Padre. Mi día. Y por supuesto, continuó como si estuviera hablando del clima, necesitaremos que prepares toda la comida. Ya sabes cómo cocinas esas carnes asadas que a todos les encantan. Y la casa necesita estar impecable, obviamente. La abuela de Mauricio es muy exigente con la limpieza. Sentí como el aire se espesaba a mi alrededor. 30 invitados para celebrar el Día del Padre, y yo sería el cocinero, el mesero y el personal de limpieza. En mi propio homenaje. También necesitaremos que sirvas durante toda la tarde, siguió Daniela, revisando algo en su teléfono mientras hablaba. Ya sabes, para que nosotros podamos disfrutar y socializar. Mauricio quiere causar una buena impresión con su familia, especialmente con su primo Joaquín, que es CEO de una empresa muy importante. No podemos permitirnos errores. La ironía me golpeó como un puño en el pecho. Mi propio Día del Padre se había convertido en una oportunidad para que mi yerno impresionara a su familia, mientras yo trabajaba como un empleado invisible en mi propia casa. ¿Y qué hay de mi regalo?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Ay, papá, el regalo es poder compartir este momento especial con toda la familia. ¿No es eso lo que siempre has querido? Una casa llena de alegría y amor. Su voz tenía esa cadencia ensayada que usaba cuando intentaba convencerme de que sus demandas eran favores. Me quedé en silencio, mirando por la ventana hacia el jardín que había plantado con mis propias manos hace 20 años. Los rosales que María y yo sembramos juntos seguían floreciendo cada primavera, sin importar cuánta negligencia recibieran durante el resto del año. Eran más resistentes que mi dignidad, aparentemente. Necesito que vayas al supermercado hoy mismo, continuó Daniela, ahora hablando mientras escribía en su teléfono. Te voy a mandar una lista completa. Carne para 30 personas, todas las guarniciones, bebidas, postres. Y no olvides comprar esas servilletas elegantes que vimos la vez pasada. Las de papel común no van a funcionar para esta ocasión. 30 personas. Carne para 30 personas. Bebidas para 30 personas. Y yo, un hombre de 68 años, cargando todo eso desde el supermercado hasta mi auto, desde mi auto hasta la casa, organizando todo en la cocina que tendría que limpiar completamente antes de siquiera empezar a cocinar. ¿A qué hora llegan?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. A las 11 de la mañana. Queremos empezar temprano para aprovechar todo el día. Así que necesitas tener todo listo para las 10:30. La casa perfecta, la comida preparada, las mesas servidas. Hizo una pausa y me miró por primera vez en toda la conversación. Y papá, por favor, usa esa camisa azul que te regalé el año pasado. Quiero que luzcas presentable. Presentable. Como si fuera una extensión de la decoración de su evento perfecto. Mauricio apareció en ese momento desde la cocina, con una cerveza en la mano y esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado desde el día que se mudó a mi casa sin pagar un centavo de renta. Don Augusto, me dijo con esa familiaridad falsa que usaba cuando necesitaba algo, espero que pueda manejar toda la preparación. Mi familia es bastante exigente con la comida, especialmente mi primo Joaquín. Él está acostumbrado a los mejores restaurantes de la ciudad. No te preocupes, respondí automáticamente, las palabras saliendo de mi boca antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que estaba diciendo. 45 años trabajando, construyendo, luchando, y ahora mi mayor preocupación era si la carne estaría lo suficientemente tierna para impresionar al primo de mi yerno. Perfecto, sonrió Mauricio, dándole un beso a Daniela en la frente. Mi amor, creo que todo saldrá increíble. Tu papá siempre se las arregla para hacer que todo funcione. Siempre me las arreglo. Como si fuera mi trabajo natural, mi propósito en la vida,
mantener sus mundos funcionando mientras ellos brillan bajo los reflectores que yo instalo y mantengo. Esa noche, después de que se fueron a dormir, me quedé sentado en la cocina oscura, calculando mentalmente todo lo que tenía que hacer. Levantarme a las 5 de la mañana, ir al supermercado antes de que abrieran las multitudes, cargar las compras, limpiar la casa de arriba abajo, preparar la comida para 30 personas, servir durante 6 horas, limpiar todo después. En el Día del Padre. Mi día. El silencio de la madrugada era lo único que me pertenecía en esa casa. El despertador marcaba las 5 de la mañana cuando abrí los ojos, pero llevaba despierto desde las 4:30. No por nervios, sino por esa sensación de peso en el pecho que aparece cuando sabes que estás a punto de vivir un día que recordarás por todas las razones equivocadas. Me levanté en silencio, mis pies descalzos tocando el piso frío de la habitación que había compartido con María durante 30 años. Su lado de la cama seguía intacto, como si fuera a regresar en cualquier momento para preguntarme por qué lucía tan cansado. La lista de Daniela estaba pegada en la puerta del refrigerador con un imán que decía el mejor papá del mundo, un regalo que me había dado cuando tenía 12 años y aún creía que yo era invencible. 47 elementos en total. 47 cosas que hacer antes de las 11 de la mañana para que 30 personas pudieran celebrar mi día como si yo fuera invisible. Carne asada para 30 personas, la mejor calidad. Ensalada de papas como la que hiciste para mi cumpleaños. 3 tipos de postre diferentes. Decoración festiva para el patio. Limpiar toda la casa, especialmente los baños. Planchar el mantel de lino blanco. Comprar flores frescas para cada mesa. Cada línea era una orden disfrazada de sugerencia cariñosa. El supermercado a las 6 de la mañana era un lugar extraño, lleno de trabajadores nocturnos terminando sus turnos y padres desesperados como yo, comprando ingredientes para celebraciones que no habían pedido organizar. Empujé mi carrito por los pasillos, calculando mentalmente cuánto costaría alimentar a 30 personas con el nivel de calidad que Mauricio esperaba para impresionar a su familia. $250. $250 de mi pensión para comprar comida para una fiesta en mi honor donde yo sería el empleado. La carne era lo más caro, 10 libras de cortes premium que el carnicero me recomendó cuando le expliqué que necesitaba impresionar a gente importante. No le dije que la gente importante eran los familiares de mi yerno, y que yo estaría parado frente al asador durante 4 horas mientras ellos disfrutaban de mi trabajo. Es para una ocasión especial, le mentí al carnicero, porque la verdad era demasiado humillante para decirla en voz alta. Cuando regresé a casa, Daniela ya estaba despierta, sentada en la mesa de la cocina con su café y su teléfono, enviando mensajes probablemente sobre lo perfecto que sería todo. Papá, llegaste tarde, me dijo sin levantar la vista de la pantalla. Son las 7:30 y aún no has empezado a limpiar. Los invitados llegan en 3 horas y media. No mencioné que había estado despierto desde antes del amanecer, cargando bolsas de supermercado que pesaban más que mi orgullo. No mencioné que mis piernas de 68 años ya dolían por las 3 horas que había estado de pie. Ya empiezo, respondí, guardando los alimentos en el refrigerador mientras planificaba mentalmente el orden de las tareas. Ah, y papá, agregó Daniela, finalmente mirándome, Mauricio me pidió que te dijera que su primo Joaquín es muy estricto con la presentación de la comida. Está acostumbrado a restaurantes de 5 estrellas, así que necesitamos que todo esté perfecto. No podemos decepcionarlo. Joaquín. El CEO misterioso que justificaba convertir mi Día del Padre en una actuación para impresionar a un extraño. ¿Y qué hace exactamente este Joaquín?, pregunté, más por curiosidad que por interés real. Es CEO de una empresa de inversiones muy importante. Mauricio está tratando de conseguir trabajo ahí, o al menos hacer una buena conexión de negocios. Sus ojos brillaron con esa ambición que había heredado de su madre, pero dirigida hacia objetivos que no incluían mi bienestar. Una empresa de inversiones. CEO. ¡Qué ironía tan amarga! Pasé las siguientes 3 horas limpiando cada rincón de una casa que ya estaba limpia. Aspiré alfombras que no tenían una mota de polvo, limpié ventanas que brillaban como espejos, organicé libros que nadie había movido en meses. Todo para que la familia de Mauricio pudiera entrar y pensar que vivíamos en un hogar perfectamente mantenido, sin sospechar jamás quién era el responsable de esa perfección. A las 10 de la mañana, mientras marinaba la carne y preparaba las ensaladas, Mauricio bajó las escaleras vestido con una camisa que yo había planchado la noche anterior. Don Augusto, me dijo con esa sonrisa que usaba cuando quería algo, ¿cómo va todo? ¿Está seguro de que puede manejar la parrilla para toda esta gente?
No queremos que algo salga mal frente a mi familia. Todo estará perfecto, respondí, aunque sentía como las palabras se atascaban en mi garganta. Excelente. Y recuerde, cuando llegue mi primo Joaquín, trate de no hablar mucho con él. Es una persona muy ocupada y no le gusta perder tiempo en conversaciones largas. Solo concéntrese en que la comida esté excelente. No hablar mucho. Concentrarme en la comida. En mi propia casa, en mi propio Día del Padre, tenía que mantenerme callado para no molestar al invitado importante de mi yerno. Una cosa más, agregó Mauricio, bajando la voz como si me fuera a contar un secreto, Joaquín maneja inversiones de más de $50 millones. Es el tipo de conexión que podría cambiar toda nuestra situación económica. Así que por favor, ayúdeme a causar la mejor impresión posible. $50 millones. El hombre que vendría a comer la comida que yo preparaba, servida por mis manos, en mi casa, manejaba más dinero del que yo había visto en toda mi vida. Y yo tenía que quedarme callado para no arruinar las ambiciones de mi yerno. A las 10:30, mientras colocaba los últimos platos en la mesa del patio, mi teléfono vibró con un mensaje. Un mensaje que cambiaría todo lo que estaba a punto de suceder, aunque en ese momento no lo sabía. Era de mi asistente en Australia. Señor Rivas, el contrato con Morrison Industries está listo para firmar mañana a las 2 de la tarde hora de Sydney. Confirme su asistencia para el vuelo de esta noche. El trato vale $80 millones y no podemos posponerlo más. $80 millones. Un contrato que había estado negociando en secreto durante 8 meses, mientras mi familia me trataba como su empleado doméstico personal. La reunión que podría asegurar mi legado y mi independencia económica para siempre. Y estaba programada para exactamente la misma hora en que yo tendría que estar sirviendo bebidas a 30 invitados que celebraban mi día sin incluirme. Miré el mensaje durante un minuto completo, sintiendo como algo se rompía dentro de mi pecho. No era tristeza. No era rabia. Era claridad. Una claridad tan brillante y fría como el agua de un manantial. Por primera vez en 15 años, tenía una elección real que hacer. Una elección entre continuar siendo el sirviente invisible de mis propios hijos, o reclamar la vida que había construido en silencio mientras ellos me ignoraban. El sonido del timbre de la casa resonó por toda la cocina. Los primeros invitados estaban llegando. 30 personas que venían a celebrar el Día del Padre en una casa donde el padre sería el único trabajando. Miré hacia la puerta, luego hacia mi teléfono, luego hacia las 30 libras de carne que esperaban ser cocinadas para gente que ni siquiera conocía mi nombre completo. Y por primera vez en años, sonreí de verdad. Que empiecen a llegar, murmuré para mí mismo, guardando el teléfono en mi bolsillo. Esta va a ser una tarde que nadie olvidará. El timbre sonó nuevamente, más insistente esta vez. Escuché las voces de Daniela y Mauricio corriendo hacia la puerta, sus risas nerviosas llenando el aire mientras se preparaban para representar el papel de anfitriones perfectos. Yo seguí marinando la carne, pero ahora cada movimiento tenía un propósito completamente diferente. Ya no estaba preparando comida para impresionar a desconocidos. Estaba terminando los preparativos para la última vez que haría algo así. La última vez que sería invisible en mi propia casa. Mientras escuchaba las voces de los primeros invitados llenando mi sala, algo extraño sucedió en mi interior. No era rabia, ni tristeza. Era una calma profunda, como la que sientes cuando finalmente decides dejar de nadar contra la corriente y te das cuenta de que siempre supiste hacia dónde te dirigías. Me quedé de pie en la cocina, con las manos todavía húmedas de lavar los vegetales, y por primera vez en años me permití recordar quién era realmente Augusto Rivas antes de convertirme en el empleado doméstico de mis propios hijos. Hace 20 años, cuando María aún vivía y Daniela acababa de terminar la universidad, yo no era el hombre invisible que preparaba comidas para 30 desconocidos. Era el fundador de Rivas Construcción Internacional, una empresa que había construido desde cero con mis propias manos y que, sin que nadie en mi familia lo supiera, todavía poseía completamente. La empresa que había vendido oficialmente en el 2018, pero mantenía como socio mayoritario a través de una estructura corporativa tan compleja que ni mis propios hijos habían logrado entenderla cuando intentaron hurgar en mis finanzas después de la muerte de María. Creían que había dilapidado todo el dinero en inversiones fallidas y que ahora dependía de una pensión miserable. No sabían que Rivas Construcción había construido la mitad de los edificios comerciales en el centro de la ciudad. No sabían que mi jubilación había sido en realidad una transición hacia inversiones internacionales que habían multiplicado mi patrimonio por 10 en los últimos 5 años. No sabían que el hombre que consideraban una carga económica poseía propiedades en Sydney,
Buenos Aires y Miami valoradas en más de 120 millones de dólares. Lo más irónico es que habían dejado de preguntarme sobre dinero precisamente cuando más dinero tenía. Después de años de verme en pijama, cocinando y limpiando, habían asumido que me había convertido en un anciano inofensivo sin recursos propios. Y yo había dejado que creyeran eso porque era más fácil que lidiar con su codicia disfrazada de preocupación filial. El sonido de más autos llegando al garaje me sacó de mis reflexiones. A través de la ventana de la cocina podía ver a Mauricio saludando efusivamente a cada nueva familia que llegaba, su sonrisa tan brillante que probablemente se podía ver desde el espacio. «Papá», gritó Daniela desde la sala, «¿ya está lista la primera tanda de aperitivos? Los invitados están preguntando por comida». Habían llegado hace 10 minutos y ya estaban preguntando por comida que yo tenía que preparar, servir y limpiar después. En mi propio Día del Padre. «Ya voy», respondí, pero no me moví. En su lugar, saqué mi teléfono y abrí la aplicación bancaria que mis hijos jamás habían visto. Los números que aparecieron en la pantalla me recordaron una vez más la farsa absurda de mi situación actual. Cuenta corriente principal, $2.400.000. Cuenta de inversiones de Sydney, $45 millones. Cuenta fiduciaria de Miami, $18.600.000. Propiedades inmobiliarias, $52 millones estimados. Total aproximado, $118 millones. Y aquí estaba, preocupándome por si tenía suficientes servilletas de papel para impresionar a la familia de mi yerno. Mi teléfono vibró con otro mensaje de mi asistente en Sydney. «Señor Rivas, Morrison Industries confirma que solo pueden firmar mañana. Si perdemos esta oportunidad, el contrato se va a la competencia japonesa. ¿Confirmo su vuelo para esta noche? $80 millones. El contrato más grande que había negociado en mi vida. Una oportunidad que había estado persiguiendo durante 8 meses, volando en secreto a Australia cada 6 semanas mientras mi familia creía que iba a visitar a viejos amigos. El contrato que convertiría a Rivas Construcción Internacional en una de las empresas de desarrollo inmobiliario más grandes del hemisferio sur. Y estaba programado para exactamente el mismo momento en que yo tendría que estar sirviendo postre a 30 personas que ni siquiera sabían mi nombre completo. «Augusto». La voz de Mauricio resonó desde el patio. No don Augusto, como cuando quería algo. Solo Augusto, como se le grita al personal de servicio cuando no trabaja lo suficientemente rápido. Salí al patio cargando una bandeja de aperitivos que había preparado con mis propias manos, mientras 25 adultos conversaban animadamente sobre sus vidas exitosas, sus trabajos importantes, sus hijos talentosos. Nadie me miró cuando coloqué la bandeja en la mesa central. Era como ser un fantasma en mi propia casa. Mauricio estaba en el centro de un grupo de hombres, hablando con las manos de una manera que reconocí inmediatamente. Era la forma en que yo hablaba 30 años atrás cuando explicaba proyectos de construcción a inversionistas potenciales. «Mi suegro es muy bueno cocinando», escuché que decía mientras me alejaba hacia la cocina. «Nos tiene muy bien cuidados». Su suegro. Ni siquiera mencionó mi nombre. De regreso en la cocina, mientras preparaba la segunda bandeja de aperitivos, me permití fantasear por un momento sobre qué pasaría si les dijera la verdad. Si me parara en el centro del patio, con mi delantal manchado y mis manos arrugadas, y anunciara que el empleado doméstico que habían estado ignorando durante los últimos 15 minutos era en realidad el dueño de una fortuna que superaba los sueños más ambiciosos de cualquiera de ellos. Que el hombre que acababa de servirles aperitivos caseros había construido más edificios en esta ciudad que cualquier otra persona viva. Que mientras ellos hablaban de sus trabajos corporativos de $60.000 al año, yo manejaba inversiones que generaban más dinero en un mes de lo que ellos verían en toda su vida. Pero no lo haría. Todavía no. Porque había aprendido algo durante estos años de invisibilidad forzada. La gente revela su verdadero carácter cuando cree que no hay consecuencias para sus acciones. Y hoy, por primera vez, habría consecuencias. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez era un mensaje diferente, de mi piloto privado. «Señor Rivas, el jet está listo en el hangar. Confirmamos el vuelo de las 8 de la noche hacia Sydney». Mi piloto privado. El mismo piloto que me había llevado a Australia 6 veces en los últimos 8 meses, mientras mi familia creía que tomaba autobuses para visitar a viejos amigos pobres. El mismo jet privado que había comprado hace 3 años y que mantenía registrado bajo el nombre de una de mis empresas subsidiarias, para que nunca apareciera en búsquedas casuales. Miré por la ventana hacia el patio, donde mi hija reía con sus cuñadas sobre algo que probablemente no tenía nada que ver conmigo,
mientras su esposo seguía explicándole a todo el mundo lo afortunados que eran de tener un suegro tan servicial. Escribí una respuesta a mi piloto: confirma el vuelo. Salimos a las 8 de la noche hacia Sydney. Luego escribí otro mensaje, este para mi asistente: confirma la reunión con Morrison Industries para mañana a las 2 de la tarde. Estaré ahí. $80 millones USD, servir postre a 30 desconocidos. La elección más fácil de mi vida. Guardé el teléfono y miré el reloj de la cocina. Eran las 12:30 del mediodía. Tenía exactamente 7 horas y media para terminar mi última actuación como el empleado doméstico invisible de la familia Rivas. Después de hoy, Augusto Rivas volvería a ser quien realmente era. Y mi familia descubriría exactamente a quien habían estado tratando como su sirviente personal durante todos estos años. La sonrisa que apareció en mi rostro era la misma que había usado 30 años atrás cuando firmé mi primer contrato millonario. Solo que esta vez, el contrato era conmigo mismo. El momento de la verdad llegó a las 2 de la tarde, justo cuando estaba volteando la última tanda de carne en la parrilla. El humo se alzaba en columnas perfectas hacia el cielo despejado, y el aroma había atraído a varios invitados que rondaban cerca de mí como si fuera parte del paisaje decorativo. «Huele increíble», comentó una mujer mayor que supuse era la abuela de Mauricio. «¿Usted es el cocinero que contrataron?». Antes de que pudiera responder, Mauricio apareció a mi lado con una sonrisa nerviosa. «No, abuela. Él es mi suegro, Augusto. Vive aquí con nosotros y nos ayuda con estas cosas». «Nos ayuda con estas cosas». Como si cocinar para 30 personas fuera un pasatiempo que yo disfrutara en mis ratos libres. «Ah», respondió la abuela, mirándome de arriba abajo con una expresión que conocía bien. Era la misma mirada que había visto en los rostros de cientos de personas durante mi vida, la mirada que dice que lástima sin pronunciar las palabras. En ese preciso momento, escuché la voz de Daniela desde la entrada del patio, con un tono de emoción que no había oído en años. «Joaquín, qué alegría que hayas podido venir». Me quedé paralizado con las pinzas de la parrilla en la mano. Joaquín, el CEO misterioso. El hombre que supuestamente manejaría inversiones de $50 millones y que podría cambiar la situación económica de mi familia. Me giré lentamente para ver quién era este personaje tan importante, y lo que vi me golpeó como un rayo directo al corazón. Joaquín no era un desconocido. Era Joaquín Morrison, mi socio comercial en Sydney. El mismo Joaquín Morrison con quien había estado negociando el contrato de $80 millones durante los últimos 8 meses. El CEO de Morrison Industries, la empresa que me esperaba mañana en Australia para firmar el acuerdo más importante de mi carrera. El hombre que me conocía como Augusto Rivas, el magnate inmobiliario más respetado de Sudamérica. Y ahora estaba parado en mi patio, siendo presentado a mi familia como el invitado de honor, mientras yo estaba frente a una parrilla con un delantal manchado, siendo percibido por todos como el empleado doméstico de la casa. La ironía era tan absurda que por un momento pensé que estaba teniendo una alucinación inducida por el calor del carbón. Joaquín llevaba un traje gris perfectamente cortado y esa expresión de cortesía profesional que yo conocía bien de nuestras videollamadas de negocios. Sus ojos recorrieron el patio, evaluando la decoración, los invitados, la disposición de las mesas, hasta que su mirada se detuvo en mí. Por una fracción de segundo, vi confusión en su rostro. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si estuviera tratando de procesar algo que no tenía sentido. Luego, esa expresión desapareció, reemplazada por la sonrisa educada de alguien que había aprendido a ocultar sus pensamientos en situaciones sociales complejas. No me reconoció. O más bien, me reconoció, pero el contexto era tan completamente opuesto a lo que esperaba que su cerebro se negó a procesar la información. Mauricio se acercó a Joaquín con esa energía nerviosa que había estado mostrando toda la mañana. «Joaquín, me alegra mucho que hayas podido venir. Esta es mi esposa Daniela», dijo, señalando hacia mi hija, quien prácticamente brillaba de felicidad. «Y toda la familia está aquí para conocerte». «Es un placer», respondió Joaquín con esa voz profesional que yo había escuchado docenas de veces durante nuestras negociaciones. «Tienes una casa hermosa». «Gracias», respondió Mauricio, inflando el pecho con orgullo. «Hemos trabajado muy duro para crear este ambiente familiar perfecto». «Hemos trabajado», como si él hubiera pagado un solo $1 de la hipoteca de esta casa. «Y este es mi suegro, Augusto», continuó Mauricio, gesticulando hacia mí como si fuera parte del mobiliario del patio. «Él se encarga de toda la cocina para nosotros. Es realmente talentoso con las parrillas».
Joaquín caminó hacia donde yo estaba, con esa sonrisa cortés que mantenía durante las presentaciones sociales. Pero cuando llegó lo suficientemente cerca, vi algo diferente en sus ojos. Una chispa de reconocimiento que luchaba contra la incredulidad de la situación. Mucho gusto, Augusto, me dijo, extendiendo su mano. Cuando nuestras manos se tocaron, sentí la más mínima presión adicional en su apretón. El tipo de presión que dice sé exactamente quién eres, pero necesito entender qué está pasando aquí. El placer es mío, señor Morrison, respondí, y vi cómo sus ojos se abrieron imperceptiblemente al escuchar su apellido completo. Mauricio no notó nada extraño. Estaba demasiado ocupado tratando de impresionar. Joaquín maneja una empresa de inversiones muy importante, le explicó a varios invitados que se habían acercado. Estamos hablando de posibles oportunidades de negocio juntos. Ah, sí. Joaquín mantuvo su sonrisa, pero yo podía ver la diversión peligrosa en sus ojos. ¿Y en qué tipo de negocios estás interesado, Mauricio? Bueno, tengo experiencia en ventas, y creo que con la conexión correcta podría entrar al mundo de las inversiones inmobiliarias. Especialmente proyectos internacionales. Proyectos internacionales. El mismo Mauricio que no había podido mantener un trabajo de ventas por más de 6 meses seguidos. Joaquín asintió con esa paciencia profesional que yo había visto usar con clientes potenciales que claramente no entendían la magnitud de las operaciones que él manejaba. Los proyectos internacionales requieren mucha experiencia y capital inicial significativo, respondió diplomáticamente. ¿Tienes experiencia previa en construcción o desarrollo inmobiliario? Bueno, no directamente, admitió Mauricio, pero soy muy bueno aprendiendo rápido. Y tengo muchas ganas de crecer profesionalmente. Ganas de crecer. A los 38 años, sin capital, sin experiencia, sin conexiones reales, queriendo entrar a un negocio que yo había tardado 40 años en dominar. Mientras escuchaba esta conversación surrealista, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de texto. Sin poder revisar el contenido en ese momento, pero sabiendo que probablemente era otro recordatorio sobre mi vuelo a Sydney. El vuelo que me llevaría a firmar un contrato de $80 millones con el mismo hombre que ahora estaba parado en mi patio, siendo cortés con mi yerno mientras yo cocinaba carne para él. La situación había alcanzado un nivel de ironía que rayaba en lo cómico. O en lo trágico. Ya no estaba seguro de cuál era la diferencia. ¿Y usted qué opina, Augusto? La voz de Joaquín me sacó de mis pensamientos. ¿Cree que su yerno tiene potencial para los negocios inmobiliarios internacionales? Era una pregunta cargada. Una pregunta que solo alguien que conociera mi verdadera identidad haría de esa manera específica. Toda la conversación se detuvo. Mauricio me miró con una expresión que mezclaba expectativa con una ligera molestia, como si estuviera sorprendido de que alguien importante le pidiera mi opinión sobre algo serio. Daniela también me estaba mirando, con esa expresión que decía claramente no arruines esto para nosotros. Y Joaquín me observaba con una intensidad que me decía que mi respuesta sería muy importante para él, aunque por razones completamente diferentes a las que todos los demás imaginaban. Era el momento de la decisión. Podía seguir interpretando el papel del suegro servicial que cocina y se mantiene callado en las conversaciones importantes. O podía empezar a revelar quién era realmente Augusto Rivas. Miré a Joaquín directamente los ojos, luego a mi familia, luego de vuelta a él. Creo, dije lentamente, que los negocios inmobiliarios internacionales son más complicados de lo que la mayoría de la gente imagina. La sonrisa de Joaquín se hizo más genuina. ¿Habla usted por experiencia? Y ahí estaba. La pregunta que cambiaría todo. La pregunta que me obligaría a elegir entre mantener mi invisibilidad cómoda o comenzar a reclamar mi identidad real. El humo de la parrilla se alzaba entre nosotros como una cortina, y por un momento, todo el patio quedó en silencio excepto por el chisporroteo de la carne cocinándose. 40 años de experiencia. $118 millones en patrimonio. Un contrato de 80 millones esperándome en Sydney. Y una familia que me veía como su empleado doméstico personal. Era hora de elegir quién quería ser. La pregunta de Joaquín quedó suspendida en el aire como el humo de la parrilla, esperando una respuesta que cambiaría el curso de todo lo que estaba por suceder. 30 pares de ojos me observaban, algunos con curiosidad casual, otros con impaciencia apenas disimulada. Disculpen, dije finalmente, apagando el fuego de la parrilla con un movimiento deliberado. Tengo que atender una llamada importante. Mauricio frunció el ceño. Papá, los invitados están esperando la carne. No puedes irte ahora.
La carne está lista, respondí, quitándome el delantal y colgándolo en el gancho junto a la parrilla. Solo necesitan servirla. Caminé hacia la casa ignorando las miradas confundidas de mi familia y las expresiones incómodas de los invitados. Podía sentir los ojos de Joaquín siguiéndome, pero no me giré para confirmarlo. Una vez en mi habitación, cerré la puerta y saqué mi teléfono. El mensaje que había llegado durante la conversación era de mi asistente en Sydney. Urgente, Morrison Industries adelantó la reunión. Necesitan confirmar su asistencia para esta noche o cancelarán definitivamente el contrato. Competencia japonesa presiona para firmar mañana temprano. Esta noche. No mañana. Esta noche. Miré el reloj en mi mesa de noche. Eran las 2:45 de la tarde. Mi vuelo salía a las 8. Si me iba ahora al aeropuerto, tendría tiempo de sobra para llegar a Sydney y salvar el contrato más importante de mi vida. Abajo escuchaba voces cada vez más altas. Mauricio estaba claramente tratando de explicar mi ausencia repentina, probablemente inventando alguna excusa sobre viejos con sus manías. Abrí mi armario y saqué la maleta que mantenía siempre preparada para viajes de emergencia. 40 años en el mundo de los negocios me habían enseñado que las oportunidades más grandes aparecen cuando menos las esperas, y tienes que estar listo para tomarlas o perderlas para siempre. Mientras empacaba mi mejor traje, no el que Daniela quería que usara para lucir presentable, escuché pasos acelerados subiendo las escaleras. «Papá». Daniela irrumpió en mi habitación sin golpear, como había hecho desde que era niña. «¿Qué estás haciendo? Tienes invitados abajo esperando por ti». «Tengo que viajar», respondí sin dejar de empacar. «¿Viajar? ¿Ahora? Es tu día del padre. Tenemos 30 personas abajo». Tenemos 30 personas abajo para las que yo estaba cocinando, sirviendo y limpiando en mi propio día del padre. Sus ojos se llenaron de esa indignación que aparecía cada vez que yo no cumplía con sus expectativas de servicio doméstico. «No puedes irte. Mauricio está tratando de impresionar a gente muy importante. No entiendes lo crucial que es esto para nosotros». «¿Para nosotros?». La pregunta salió de mi boca con más dureza de la que había pretendido. «¿En qué parte de esto estoy incluido yo, Daniela? Eres parte de la familia. Tu trabajo es apoyarnos». Mi trabajo. Ahí estaba. Después de 35 años de ser su padre, mi rol se había reducido oficialmente a ser su empleado no remunerado. Mi trabajo, repetí lentamente, es apoyar a mi familia. No ser su sirviente. Mauricio apareció en la puerta, con esa expresión de pánico que había aprendido a reconocer cuando sus planes no salían como esperaba. «Don Augusto, por favor. Joaquín está preguntando por usted. Dice que quiere hablar con usted sobre algo importante». Por supuesto que quería hablar conmigo. Probablemente estaba tratando de entender cómo su socio comercial de $80 millones había terminado cocinando para una reunión familiar en la que él era el invitado de honor. «Dile a Joaquín que lamento no poder hablar con él hoy», respondí, cerrando mi maleta. «Pero que nos veremos pronto». «¿Qué significa eso?», preguntó Daniela, su voz subiendo una octava. No respondí. En su lugar, caminé hacia mi escritorio y saqué una hoja de papel. Durante los siguientes 5 minutos, escribí una nota que cambiaría todo para siempre. Para mi familia. He vivido los últimos 15 años siendo tratado como el empleado doméstico de mi propia casa. Hoy era mi día del padre, y ustedes lo convirtieron en una oportunidad para que yo trabajara gratis mientras ustedes socializaban. Me voy a manejar asuntos importantes de negocios que ustedes no saben que existen. Cuando regrese, las cosas van a ser muy diferentes. La casa queda a cargo de ustedes. Los 30 invitados son su responsabilidad. La limpieza posterior también. Aprenderán a valorar lo que siempre tuvieron y nunca supieron apreciar. Augusto Rivas. Dejé la nota en mi cama y tomé mi maleta. ¿A dónde vas? Daniela me bloqueó la puerta con los brazos extendidos. No puedes irte. Esto es una locura. Me voy a Sydney, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. ¿Sydney? ¿Australia? No tienes dinero para viajar a Australia. La miré directamente a los ojos por primera vez en años. Realmente me veía como un anciano decrépito sin recursos propios. Daniela, dije suavemente, hay muchas cosas sobre mí que no sabes. Y es hora de que lo descubras. Salí de mi habitación, bajé las escaleras y caminé hacia la puerta principal. Los 30 invitados seguían en el patio, pero ahora sus conversaciones tenían un tono confundido, preocupado.
Algunos miraban hacia la casa, claramente preguntándose qué había pasado con la comida y por qué el ambiente había cambiado tan dramáticamente. Joaquín estaba de pie junto a la mesa donde había dejado el delantal, sosteniendo su teléfono como si hubiera estado a punto de hacer una llamada. Cuando me vio cruzar la sala con mi maleta, una sonrisa lenta se extendió por su rostro. ¿Se va de viaje, Augusto?, preguntó lo suficientemente alto para que varios invitados pudieran escuchar. Sí, respondí, deteniéndome por un momento. Tengo una reunión muy importante en Sydney esta noche. ¡Qué coincidencia!, exclamó Joaquín, y pude ver la diversión genuina en sus ojos. Yo también tengo una reunión de negocios muy importante en Sydney mañana, con un socio comercial muy respetado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mauricio nos miraba con una expresión de total confusión, tratando de procesar una conversación que claramente no entendía. Bueno, dije, dirigiendo mi sonrisa hacia Joaquín, espero que su reunión sea tan exitosa como espero que sea la mía. Estoy seguro de que lo será, respondió él. De hecho, estoy comenzando a pensar que podría ser incluso más interesante de lo que esperaba. Salí de mi casa que había pagado yo, con mis ahorros, con mi trabajo, con mi vida, mientras 30 personas me miraban como si fuera un anciano que había perdido la razón. En el taxi hacia el aeropuerto, finalmente me permití sonreír completamente. Abrí mi teléfono y escribí un mensaje a mi piloto: en camino. Salimos en 1 hora. Luego escribí otro mensaje, este para mi asistente: confirma Morrison Industries para mañana a las 10 de la mañana. Diles que Augusto Rivas estará ahí para firmar el contrato más importante de su carrera. Mientras el taxi se alejaba de mi barrio, pude ver por el espejo lateral que varias personas habían salido al jardín frontal, mirando hacia la calle con expresiones de total incredulidad. Daniela estaba en la entrada, con las manos en la cabeza, probablemente tratando de explicarle a 30 invitados hambrientos por qué el cocinero oficial se había ido con una maleta a Australia. Mauricio estaba hablando animadamente con Joaquín, gesticulando hacia la casa, claramente tratando de controlar una situación que se le había escapado completamente de las manos. Y yo estaba en un taxi, dirigiéndome hacia mi jet privado, para volar hacia el contrato que convertiría oficialmente a Augusto Rivas en uno de los desarrolladores inmobiliarios más poderosos del hemisferio sur. En 8 horas estaría en Sydney. En 24 horas sería $80 millones más rico. Y en 48 horas, mi familia descubriría exactamente quién había estado cocinando para ellos durante todos estos años. El día del padre más memorable de mi vida había comenzado oficialmente. El vuelo a Sydney fue el más tranquilo que había tenido en años. Mientras mi jet privado surcaba los cielos sobre el Pacífico, por primera vez en décadas pude reflexionar sin interrupciones, sin listas de tareas pegadas en mi refrigerador, sin voces exigiendo que cocinara, limpiara o sirviera a personas que habían olvidado mi nombre. A las 6 de la mañana, hora de Sydney, aterrizamos en el aeropuerto privado de Kingsford Smith. Mi asistente, Patricia, me esperaba con el auto y esa sonrisa eficiente que había perfeccionado durante los 8 años que llevaba manejando mis asuntos internacionales. Buenos días, señor Rivas, me saludó mientras mi chofer se encargaba del equipaje. Morrison Industries confirmó la reunión para las 10. También tengo noticias interesantes sobre el evento de ayer en su casa. Noticias. Patricia me entregó su tableta con una expresión divertida. Al parecer, el señor Morrison envió varios mensajes anoche preguntando sobre su disponibilidad. Dice que tuvo una revelación fascinante durante una reunión familiar y que necesita hablar con usted antes de la firma del contrato. Una revelación fascinante. Joaquín había conectado los puntos más rápido de lo que había esperado. Durante el trayecto hacia el hotel, mi teléfono no dejó de vibrar con mensajes de números que no había visto en meses. Daniela, Mauricio, incluso algunos números que no reconocía pero que probablemente eran de invitados de ayer que de alguna manera habían conseguido mi contacto. No abrí ninguno. Por primera vez en 15 años, mi tiempo me pertenecía completamente. A las 9:30, en la sala de juntas del piso 42 del edificio Morrison, me senté frente a Joaquín Morrison con mi mejor traje y la confianza que solo viene de saber exactamente quién eres cuando nadie más lo sabe. Augusto, comenzó Joaquín, pero esta vez su sonrisa no tenía nada de cortesía profesional. Era la sonrisa de alguien que había descubierto el chiste mejor guardado del mundo. Tengo que admitir que ayer fue la tarde más interesante que he vivido en años. Imagino que debe haber sido confuso, respondí, manteniendo mi expresión neutral. ¿Confuso? Joaquín se echó a reír. Augusto,
Pasé 4 horas en una barbacoa familiar donde el hombre que maneja más dinero en proyectos inmobiliarios que cualquier otra persona que conozco estaba sirviendo aperitivos mientras su yerno me explicaba por qué merecía una oportunidad en inversiones inmobiliarias internacionales. Saqué los documentos del contrato de mi maletín y los coloqué sobre la mesa. ¿Y qué conclusión sacaste de esa experiencia? Que tu familia no tiene la menor idea de quién eres realmente. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el tipo de silencio que existe entre dos hombres de negocios que entienden perfectamente la situación en la que se encuentran. Mauricio estuvo toda la noche hablándome de sus grandes planes para entrar al mundo de las inversiones, continuó Joaquín. Me preguntó si podía ayudarlo a conseguir una reunión con gente importante en el sector inmobiliario. ¿Y qué le dijiste? Le dije que lo pensaría. La sonrisa de Joaquín se hizo más amplia. Después de todo, técnicamente sí conozco a alguien muy importante en el sector inmobiliario. Firmé la primera página del contrato mientras Joaquín hablaba. $80 millones. La inversión más grande en la historia de Morrison Industries, y mi entrada oficial al mercado australiano como el socio principal en el desarrollo de 6 complejos comerciales en Sydney, Melbourne y Brisbane. ¿Sabes lo que más me fascinó de ayer?, preguntó Joaquín, firmando su parte del contrato. Tu hija estuvo presumiendo durante 1 hora sobre lo bien conectada que estaba su familia, sobre todas las oportunidades de negocio que se les estaban presentando. Ah, sí. Sí. Me contó que tenían inversiones familiares muy prometedoras y que estaban expandiendo su portafolio inmobiliario. Joaquín hizo una pausa dramática. Todo mientras el dueño real de ese portafolio estaba en la cocina preparando ensalada de papas. Firmamos las últimas páginas en silencio. $80 millones transferidos oficialmente. Rivas Construcción Internacional se convirtió oficialmente en el socio mayoritario del proyecto de desarrollo urbano más ambicioso en la historia de Australia. Hay algo más, dijo Joaquín, guardando sus copias del contrato. Después de que te fuiste, tu familia entró en pánico total. ¿Pánico? 30 invitados hambrientos, ninguna comida lista, ningún plan de respaldo. Joaquín se recostó en su silla con evidente diversión. Mauricio trató de cocinar la carne, pero se quemó completamente. Terminaron pidiendo pizza para 30 personas. Pizza, en mi Día del Padre, servida en mis platos de porcelana fina, a invitados que habían venido esperando una celebración elegante. Pero eso no es lo mejor, continuó Joaquín. Lo mejor es que después de la debacle de la pizza, Daniela comenzó a llorar frente a todos los invitados, diciendo que no entendía por qué habías perdido la razón de repente. ¿Y qué dijiste tú? Les dije que tal vez su padre tenía cosas más importantes que hacer que cocinar para gente que lo daba por sentado. La imagen de Daniela llorando frente a 30 invitados mientras explicaba por qué su padre se había vuelto loco me causó una mezcla extraña de tristeza y satisfacción. Tristeza por la hija que había perdido en algún punto del camino, satisfacción por la justicia poética del momento. Joaquín, dije, guardando mis documentos, ¿harías algo por mí? Por supuesto. Cuando regreses, no les digas nada sobre este contrato todavía, ni sobre quién soy realmente. ¿Quieres mantener el misterio un poco más? Quiero que tengan tiempo de procesar lo que significa perder a alguien antes de descubrir lo que realmente perdieron. Joaquín asintió con una sonrisa comprensiva. Entiendo perfectamente. ¿Y cuándo planeas revelar la verdad? Cuando regrese. En unos días. ¿Necesitas que haga algo específico mientras tanto? Solo mantente en contacto con Mauricio. Escucha lo que dice sobre mí. Será educativo. Joaquín se levantó y me extendió la mano. Augusto, ha sido un placer hacer negocios contigo. Y aún más placer conocer la historia completa detrás del hombre. El placer fue mío, Joaquín. Y gracias por ser tan discreto ayer. No hay de qué. Aunque debo admitir que estuve a punto de decir algo varias veces. Especialmente cuando Mauricio me preguntó si conocía a algún inversionista importante que pudiera estar interesado en proyectos familiares pequeños pero prometedores. Salí del edificio Morrison como un hombre completamente diferente al que había entrado. No solo $80 millones más rico, sino libre. Libre de las expectativas. Libre de las demandas. Libre de ser invisible en mi propia vida. En el auto de regreso al aeropuerto, finalmente abrí los mensajes de mi familia. 27 mensajes de texto, 14 llamadas perdidas,
y 3 correos electrónicos. Daniela, papá, por favor regresa. Los invitados se fueron muy incómodos y no entiendo qué te pasó. Mauricio, don Augusto, necesitamos hablar urgentemente. Joaquín hizo algunas preguntas extrañas sobre usted y no supe qué responder. Daniela otra vez, papá, estoy preocupada. Nunca has actuado así. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Y así seguían. Página tras página de preocupación, confusión, y por primera vez en años, respeto involuntario por alguien que había demostrado ser impredecible. Escribí una sola respuesta, dirigida a Daniela: estoy perfectamente bien. Regreso en 3 días. Mantengan la casa limpia. Mantengan la casa limpia. Ellos. No yo. Por primera vez en 15 años, alguien más tendría que preocuparse por las tareas domésticas. El vuelo de regreso fue aún más tranquilo que el de ida. Mientras cruzábamos el Pacífico de vuelta a casa, miré por la ventana hacia el océano infinito y sonreí pensando en lo que me esperaba. Una familia que finalmente tendría que enfrentar la realidad de quien había estado manteniendo sus vidas funcionando todos estos años. Y un hombre de 68 años que acababa de recordar lo que se siente ser respetado. 3 días después, aterricé en el Aeropuerto Nacional a las 6 de la tarde de un jueves que cambiaría todo para siempre. Durante mi ausencia, había mantenido un silencio estratégico, respondiendo únicamente mensajes urgentes con respuestas de una línea que no revelaban nada sobre mi ubicación o mis actividades. El taxi me dejó en la puerta de mi casa que ahora veía con ojos completamente diferentes después de firmar el contrato más importante de mi carrera. Ya no era simplemente el lugar donde vivía como empleado doméstico de mis hijos. Era mi propiedad, comprada con mi dinero, mantenida con mi trabajo, y habitada por mi familia bajo mis condiciones. Condiciones que estaban a punto de cambiar radicalmente. La casa estaba extrañamente silenciosa cuando entré. Normalmente, a esta hora, Daniela estaría viendo televisión en la sala mientras Mauricio trabajaba en su laptop, y yo estaría en la cocina preparando la cena. Pero hoy la sala estaba vacía, y la cocina mostraba signos evidentes de que alguien más había estado intentando cocinar sin mucho éxito. Papá. La voz de Daniela llegó desde arriba. ¿Eres tú? Sí, respondí, dejando mi maleta junto a la entrada. Los pasos acelerados bajando las escaleras fueron seguidos por la aparición de Daniela, con una expresión que mezclaba alivio, preocupación y algo que no había visto en sus ojos durante años: respeto involuntario. Papá, comenzó, pero su voz se quebró ligeramente. Estaba muy preocupada. Desapareciste sin decir nada específico sobre dónde ibas o cuándo regresarías. Te dije que iba a Sydney, respondí calmadamente. Pero papá, no sabíamos si hablabas en serio. Sydney, Australia. Es como si dijeras que ibas a la luna. Mauricio apareció desde la cocina, secándose las manos con una toalla de cocina que reconocí como una de las que yo había estado lavando religiosamente durante años. Don Augusto, me dijo con una voz más respetuosa de la que había usado conmigo en mucho tiempo. Necesitamos hablar con usted sobre lo que pasó el domingo. ¿El domingo?, pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. El Día del Padre, intervino Daniela. Después de que te fuiste, todo se volvió un caos. Los invitados no entendían qué había pasado, la comida se arruinó, y nosotros no sabíamos cómo explicar nada. Me senté en mi sillón favorito, el que había comprado hace 20 años y del cual había sido prácticamente exiliado durante los últimos 5 años porque no combinaba con la decoración nueva. Ahora me importaba muy poco lo que combinara o no. ¿Y cómo lo explicaron?, pregunté. Daniela y Mauricio intercambiaron una mirada que reconocí inmediatamente. Era la mirada de 2 personas que habían estado discutiendo sobre algo durante días y aún no llegaban a ninguna conclusión. Les dijimos que habías tenido una emergencia médica, murmuró Daniela. ¿Una emergencia médica? Bueno, no sabíamos qué más decir. Un hombre de 68 años que de repente agarra una maleta y dice que se va a Australia. Parecía como si hubieras tenido algún tipo de episodio. Un episodio. Mi decisión más lúcida en años había sido interpretada como una crisis de senilidad. Papá, continuó Daniela, sentándose en el sofá frente a mí, necesitamos entender qué te pasó. Joaquín, el primo de Mauricio, hizo algunas preguntas muy extrañas después de que te fuiste. Ahí estaba. El momento que había estado esperando durante 3 días. ¿Qué tipo de preguntas? Mauricio se aclaró la garganta. Nos preguntó sobre tu trabajo, sobre tus negocios actuales, sobre si tenías proyectos importantes pendientes.
Nosotros le dijimos que estás jubilado y que no tienes ningún negocio, pero él insistía en que parecías muy ocupado con asuntos importantes, punto. También preguntó sobre tu situación financiera, agregó Daniela, claramente incómoda con el tema. Nos preguntó si estábamos seguros de que dependías completamente de tu pensión. ¿Y qué le dijeron? La verdad, respondió Mauricio. ¿Qué vives de tu pensión? Que nosotros te ayudamos con los gastos de la casa, y que por eso vives aquí con nosotros. Que ellos me ayudaban con los gastos. En la casa que yo había pagado completamente, con servicios que yo cubría, comiendo comida que yo compraba. ¿Y cómo reaccionó Joaquín a esa información? Otra mirada entre ellos. Esta vez, la incomodidad era palpable. Se rió, admitió Daniela. Se rió de una manera extraña y dijo que tal vez no conocíamos tan bien como creíamos. Papá, Mauricio se inclinó hacia adelante, necesitamos saber la verdad. ¿Conocías a Joaquín de antes? ¿Hay algo que no nos hayas contado sobre tus actividades? Era el momento. Después de 15 años de invisibilidad, después de 3 días de libertad absoluta, después de $80 millones que confirmaban que Augusto Rivas seguía siendo una fuerza en el mundo de los negocios internacionales. Sí, dije simplemente. Hay muchas cosas que no les he contado sobre mis actividades. El silencio que siguió fue denso como el aire antes de una tormenta. Joaquín Morrison es el CEO de Morrison Industries, continué, observando cómo sus expresiones cambiaban gradualmente de confusión a incredulidad. Es mi socio comercial en Australia. El domingo, mientras ustedes me tenían cocinando para impresionarlo, él y yo teníamos programada una reunión de negocios para firmar un contrato de $80 millones. Daniela parpadeó varias veces, como si estuviera tratando de procesar un idioma extranjero. $80 millones, repitió Mauricio. El martes firmamos ese contrato en Sydney. Rivas Construcción Internacional acaba de convertirse en el socio principal del proyecto de desarrollo urbano más grande en la historia de Australia. Pero papá, Daniela se levantó del sofá, caminando en círculos pequeños. Tú no tienes una empresa. Vendiste todo después de la muerte de mamá. Nos dijiste que habías perdido la mayoría de tu dinero en malas inversiones. Les dije lo que necesitaban escuchar para que dejaran de intentar controlar mis finanzas. ¿Qué significa eso? Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. Les mostré la pantalla con mis cuentas principales visible. Significa que nunca vendí realmente Rivas Construcción. Significa que las malas inversiones, en realidad multiplicaron mi patrimonio por 10 en los últimos 5 años. Y significa que el hombre al que han estado tratando como su empleado doméstico maneja más dinero del que ustedes verán en toda su vida. Mauricio se dejó caer en una silla, mirando los números en mi teléfono como si fueran jeroglíficos egipcios. $198 millones, leyó lentamente. $198 millones. Esa es solo una cuenta, respondí, guardando el teléfono. Entre propiedades, inversiones y el dinero del contrato que acabo de firmar, mi patrimonio neto actual es aproximadamente de $270 millones. Daniela se sentó pesadamente en el sofá, con la cara completamente pálida. No entiendo, murmuró. Si tienes tanto dinero, ¿por qué vives aquí? ¿Por qué cocinas y limpias? ¿Por qué no tienes empleados, autos lujosos, una mansión? Porque después de la muerte de su madre, lo único que me importaba era estar cerca de mi familia. Pensé que si vivía simplemente, si no alardeaba sobre mi éxito, podríamos tener una relación genuina basada en amor, no en dinero. Pero papá. Pero en lugar de eso, continué, se acostumbraron a verme como una carga. Como alguien que debía estar agradecido de tener un lugar donde vivir. Como su empleado doméstico personal. La verdad cayó sobre ellos como una avalancha. Pude ver el momento exacto en que entendieron la magnitud de lo que había sucedido durante todos estos años. El domingo, dije, levantándome de mi sillón, me convertí oficialmente en uno de los desarrolladores inmobiliarios más poderosos del hemisferio sur. Y ustedes me tenían sirviendo aperitivos a las personas que acababan de hacerme multimillonario. Mauricio tenía la cabeza entre las manos. No puedo creer, todo este tiempo. Joaquín sabía quién era usted. Joaquín me conoce como Augusto Rivas, magnate inmobiliario. Imagine su sorpresa al encontrarme con un delantal, cocinando para la familia de su primo. Papá, la voz de Daniela apenas era un susurro, lo siento mucho. No sabíamos, jamás imaginamos. No imaginaron porque nunca se molestaron en preguntar.
Durante 15 años asumieron que conocían toda mi historia, y nunca cuestionaron por qué un hombre que había construido un imperio de la nada estaba tan dispuesto a limpiar baños y cocinar para 30 desconocidos. La habitación quedó en silencio total. Por primera vez desde la muerte de María, yo tenía toda la atención de mi familia. No porque necesitaran que hiciera algo por ellos, sino porque finalmente entendían que habían estado viviendo con un extraño. Un extraño que casualmente era una de las personas más ricas que conocían. Y ese extraño acababa de decidir que las reglas de la casa estaban a punto de cambiar para siempre. El silencio que siguió a mi revelación se extendió por varios minutos. Daniela tenía los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar, y Mauricio miraba hacia el suelo como si las respuestas a todas sus preguntas estuvieran escritas en la alfombra que yo había comprado hace 10 años. Finalmente, Daniela rompió el silencio con una voz quebrada que me recordó a la niña de 5 años que solía consolarse en mi regazo después de las pesadillas. Papá, comenzó, limpiándose los ojos con el dorso de la mano, sé que no hay excusa para cómo te hemos tratado. Pero por favor, tienes que entender que nunca pensamos, nunca imaginamos que tú. ¿Que yo qué, Daniela? Que tú siguieras siendo importante, que tuvieras una vida más allá de nosotros. Las palabras salieron de su boca como si le costara trabajo admitir cada una. Después de que mamá murió, parecías tan perdido. Y cuando te mudaste aquí con nosotros, asumimos que era porque necesitabas que cuidáramos de ti. Y yo lo permití, admití, sintiendo el peso de mi propia responsabilidad en esta situación. Permití que creyeran eso porque era más fácil que explicar la verdad. Mauricio finalmente levantó la cabeza. ¿Cuál era la verdad? La verdad era que después de 40 años construyendo un imperio, después de perder a la única mujer que amé, lo único que quería era estar cerca de mi hija. Quería ser un abuelo presente cuando tuvieran hijos. Quería cocinar para mi familia los domingos. Quería que esta casa se llenara de risas y amor. Pero papá. Pero en lugar de eso, continué, se convirtió en una casa donde yo era invisible excepto cuando necesitaban algo. Donde mi único valor era mi capacidad para limpiar, cocinar y servir. Daniela comenzó a llorar abiertamente ahora. Lo siento tanto, papá. Lo siento tanto. ¿Lo sientes porque me trataron mal, o lo sientes porque descubrieron que soy rico? La pregunta los golpeó como una bofetada. Mauricio me miró con una expresión de shock, y Daniela dejó de llorar abruptamente. Esa es una pregunta terrible, murmuró Daniela. Es una pregunta necesaria, repliqué. Porque necesito saber si están aquí porque me aman, o porque acaban de descubrir que valgo $270 millones. Mauricio se aclaró la garganta. Don Augusto, sé que no tengo derecho a hablar, pero necesita saber que estos últimos 3 días han sido un infierno para nosotros. Ah, sí. ¿Por qué? Porque por primera vez en años, tuvimos que hacer todo lo que usted hacía por nosotros. Cocinar, limpiar, lavar la ropa, organizar la casa. Hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. Y nos dimos cuenta de que era mucho más trabajo de lo que jamás imaginamos. Mauricio pasó 2 horas tratando de hacer una carga de ropa, agregó Daniela, con una sonrisa triste. Y yo quemé 3 comidas seguidas porque nunca aprendí realmente a cocinar para más de una persona. La casa se sintió vacía sin ti, continuó Mauricio. No solo porque no estabas haciendo el trabajo, sino porque te echábamos de menos. Como persona. Era exactamente lo que había esperado escuchar, pero también sabía que las palabras eran fáciles cuando habían sido confrontados con la realidad de sus acciones. ¿Saben qué me dolió más del domingo?, pregunté. Ambos negaron con la cabeza. No fue que me pidieran cocinar para 30 personas. No fue que me trataran como su empleado. Fue que mi propia hija convirtió mi Día del Padre en una oportunidad para que su esposo impresionara a desconocidos, y yo ni siquiera fui incluido en la celebración. Daniela soltó un sollozo. Papá, yo pensé que tú querías hacerlo. Siempre parecías tan dispuesto a ayudar, nunca te quejabas. Porque los amo. Porque quería que fueran felices. Pero en algún punto, su felicidad se convirtió en mi invisibilidad completa. ¿Qué podemos hacer para arreglarlo?, preguntó Mauricio. Sabemos que no podemos deshacer años de tomarte por sentado. Pero queremos intentarlo. Me levanté de mi sillón y caminé hacia la ventana que daba al jardín que había plantado con María hace 20 años. Los rosales estaban floreciendo otra vez, resistentes y hermosos a pesar de la negligencia. Si quieren arreglar las cosas, dije sin girarme,
van a tener que entender que todo va a cambiar. Esta casa, esta familia, estas relaciones. Todo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Daniela. Me giré para enfrentarlos. Quiero decir que ya no soy su empleado doméstico. Soy Augusto Rivas, CEO de Rivas Construcción Internacional, socio principal en el proyecto inmobiliario más grande de Australia, y dueño de esta casa. Por supuesto, papá. Nunca dijimos que no fueras. Daniela, la interrumpí suavemente, déjame terminar. Si quieren vivir en mi casa, van a hacerlo bajo mis términos. Van a contribuir con los gastos. Van a hacer su parte del trabajo doméstico. Y van a tratarme con el respeto que le darían a cualquier otra persona adulta en sus vidas. Mauricio asintió rápidamente. Por supuesto. Es justo. Es más que justo. No he terminado, continué. Mauricio, mañana vas a llamar a Joaquín y le vas a agradecer por su paciencia durante el domingo. Le vas a decir que ahora entiendes exactamente quién es su socio comercial, y que esperas que puedan mantener una relación de respeto mutuo. Él ya sabía quién era usted. Joaquín ha sabido quién soy desde el primer día que hablamos de negocios hace 8 meses. Lo que no sabía era por qué su socio comercial de $80 millones estaba sirviendo aperitivos en una fiesta familiar. La vergüenza en sus rostros era palpable. Daniela, continué, vas a aprender a manejar esta casa como una adulta independiente. Vas a cocinar, limpiar y organizar tu propia vida sin esperar que yo haga el trabajo por ti. Sí, papá. Lo haré. Y ambos van a buscar trabajo. Trabajos reales, con salarios reales, para que puedan contribuir económicamente a esta casa como adultos responsables. Hubo un momento de silencio antes de que Mauricio hablara. Don Augusto, esto significa que podemos quedarnos. La pregunta que había estado esperando. La pregunta que determinaría si esta familia tenía salvación o si mi futuro sería mejor sin ellos. Eso depende de ustedes, respondí. Pueden quedarse si demuestran que pueden tratarme como su padre y no como su empleado. Pueden quedarse si contribuyen a esta casa en lugar de solo beneficiarse de ella. Y pueden quedarse si me incluyen en sus vidas como familia, no como servicio doméstico. Daniela se levantó del sofá y caminó hacia mí. Por primera vez en años, me abrazó como solía hacerlo cuando era niña, con los brazos rodeando mi cuello y la cabeza apoyada en mi hombro. Papá, murmuró contra mi camisa, te prometo que vamos a ser mejores. Te prometo que vas a ser tratado como el padre que eres, no como lo que te convertimos. Mauricio se acercó también. Don Augusto, sé que no merezco su perdón después de todo lo que ha pasado. Pero si me da la oportunidad, le voy a demostrar que puedo ser el yerno que usted merece. Los abracé a ambos, sintiendo algo que no había sentido en años, esperanza. Esperanza de que tal vez, después de todo, podíamos ser una familia real. Hay una condición más, dije, separándome del abrazo. Lo que sea, respondió Daniela inmediatamente. El próximo día del padre, yo voy a ser el homenajeado. Voy a estar sentado en mi silla, recibiendo regalos, siendo celebrado por mi familia. Y alguien más va a estar en la cocina preparando mi comida favorita. Por supuesto, sonrió Mauricio. Será un honor cocinar para usted. Y si Joaquín viene de visita, agregué con una sonrisa, va a ser presentado como mi socio comercial, no como su conexión de negocios. Papá, Daniela me miró con ojos brillantes, ¿realmente nos vas a dar otra oportunidad? Los voy a dar la oportunidad de demostrar que pueden amar a su padre tanto como amaban a su empleado doméstico, respondí. Si pueden hacer eso, entonces tenemos un futuro juntos. Por primera vez en 15 años, mi casa se sintió como un hogar donde yo pertenecía. Un hogar donde Augusto Rivas era visible, valorado y respetado. Un hogar donde ser padre no significaba ser invisible. 6 meses después, mi vida había cambiado de maneras que ni siquiera había imaginado cuando tomé esa decisión de ir a Sydney. No era solo que mi familia me tratara diferente, aunque eso había ocurrido de forma dramática, sino que por primera vez en décadas, me sentía completamente dueño de mi propia existencia. Esta mañana, como todos los domingos durante los últimos 6 meses, me desperté sin una lista de tareas pegada en mi puerta. En su lugar, encontré una taza de café humeante en mi mesa de noche y una nota de Daniela. Buenos días, papá. El desayuno estará listo en 20 minutos. Con amor, tu hija que está aprendiendo a ser mejor persona cada día. Daniela había mantenido su promesa de maneras que me sorprendían constantemente. No solo había aprendido a cocinar, y cocinar bien,
sino que había encontrado trabajo como administradora en una empresa de marketing. Por primera vez en años, contribuía financieramente a la casa y se hacía cargo de sus propias responsabilidades. Mauricio había cambiado aún más dramáticamente. Después de nuestra conversación, había llamado a Joaquín para disculparse y agradecerle su paciencia. Esa llamada había resultado en algo inesperado. Joaquín le había ofrecido un trabajo real en Morrison Industries, no por nepotismo, sino porque respetaba la honestidad con la que Mauricio había admitido sus errores y su deseo genuino de crecer profesionalmente. «Buenos días, don Augusto», me saludó Mauricio cuando bajé a desayunar. Ya no era la familiaridad falsa de antes, sino el respeto genuino de un yerno que había aprendido el valor de ganarse su lugar en la familia. «Buenos días, Mauricio. ¿Cómo van las cosas en Morrison?» «Increíbles», respondió con una sonrisa genuina. «Joaquín me está enseñando mucho sobre inversiones inmobiliarias. Dice que tengo potencial si estoy dispuesto a trabajar duro y aprender realmente el negocio». Durante el desayuno, Daniela me puso al día sobre sus propios proyectos. Había comenzado a tomar clases nocturnas de administración de empresas, con el objetivo de eventualmente poder ayudar con algunos de los aspectos administrativos de mis negocios, si yo estaba interesado. «No porque necesites la ayuda», aclaró rápidamente, «sino porque me gustaría entender mejor el mundo en el que trabajas. Quiero poder conversar contigo sobre tus proyectos, no solo esperar a que cocines para mí». Después del desayuno, como había hecho durante los últimos 6 domingos, recibí una llamada de Joaquín. Se había convertido en una tradición semanal que ambos disfrutábamos. «Augusto», me dijo con esa calidez que había reemplazado a la formalidad profesional, «¿cómo está la familia esta semana?» «Mejor cada día», respondí honestamente. «¿Y el proyecto de Brisbane?» «Adelantado 2 semanas y bajo presupuesto. Morrison Industries nunca había trabajado con un socio tan eficiente». Hizo una pausa. «Y Mauricio está resultando ser una adición valiosa al equipo. Quien hubiera pensado que el yerno que quería impresionarme cocinándome una barbacoa terminaría siendo uno de mis empleados más dedicados». La ironía seguía siendo deliciosa después de 6 meses. Por la tarde, mientras leía en mi estudio donde ahora nadie me interrumpía a menos que fuera algo genuinamente importante, Daniela golpeó suavemente la puerta. «Papá, ¿tienes un minuto?» «Por supuesto, entra». Se sentó en la silla frente a mi escritorio, la misma silla donde solía sentarse cuando era niña, y me contaba sobre su día en la escuela. «Papá, hay algo que he querido preguntarte durante meses, pero no sabía cómo». «Pregunta». «¿Por qué nos perdonaste? ¿Por qué nos diste otra oportunidad cuando podías haber simplemente seguido con tu vida sin nosotros?» Era una pregunta que me había hecho a mí mismo muchas veces durante estos meses. «Porque ustedes son mi familia», respondí simplemente. «Y las familias verdaderas no se abandonan, incluso cuando cometen errores terribles. Se dan oportunidades de crecer». «Pero papá, nosotros no te tratamos como familia durante años. Te tratamos como un empleado». «Lo sé». La interrumpí suavemente. «Pero Daniela, yo también cometí errores. Permití esa dinámica porque era más fácil que confrontarlos. No establecí límites cuando debería haberlo hecho». «Aún así», murmuró, «no merecíamos tu paciencia». «Tal vez no la merecían entonces», admití, «pero se la han ganado ahora. Estos 6 meses me han demostrado que ustedes pueden cambiar, que pueden crecer, que pueden ser la familia que siempre quise tener». Esa noche, durante la cena que Mauricio había cocinado, otra tradición nueva, mi teléfono sonó con una llamada internacional. «Disculpen», dije, viendo el número de Sydney. «Es Patricia, mi asistente». «Señor Rivas», la voz de Patricia sonaba emocionada, «tengo noticias extraordinarias. El gobierno australiano acaba de aprobar nuestro proyecto de expansión. Somos oficialmente los desarrolladores exclusivos para el distrito comercial de Melbourne. Estamos hablando de un contrato adicional de $150 millones. $150 millones. Mi patrimonio acababa de crecer a más de $400 millones. Excelente noticia, Patricia. Programa una reunión para la próxima semana y envíame todos los detalles». Cuando colgué, Daniela y Mauricio me miraban con expresiones de admiración genuina. «¿Más negocios en Australia?», preguntó Mauricio. «El más grande hasta ahora», respondí. $150 millones adicionales. «Papá», dijo Daniela, «¿puedo hacerte otra pregunta?» «Siempre». «¿Eres feliz?».
Después de todo lo que ha pasado, después de todos los cambios, ¿realmente eres feliz? Miré alrededor de mi mesa de comedor. Mi hija, que había aprendido a valorarme como padre y no solo como servicio doméstico. Mi yerno, que había encontrado su propio camino en el mundo de los negocios y me trataba con respeto genuino. Mi casa, que finalmente se sentía como un hogar donde yo pertenecía. Soy más feliz de lo que he sido en 15 años, respondí honestamente. ¿Y nosotros?, preguntó Mauricio tímidamente. Estamos redimidos. Sonreí, la misma sonrisa que había usado cuando firmé mi primer contrato millonario hace 40 años. Mauricio, Daniela, dije, levantando mi copa de vino, ustedes no solo están redimidos. Son la familia que siempre supe que podían ser. Brindamos esa noche por muchas cosas. Por las segundas oportunidades. Por el crecimiento personal. Por el respeto mutuo. Y por el hecho de que un hombre de 68 años había demostrado que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Soy Augusto Rivas. Tengo 68 años y valgo más de $400 millones. Soy padre, empresario, y nunca más seré invisible. Los viejos no somos una carga. Somos las raíces que mantienen a la familia fuerte, los pilares que sostienen el hogar, la sabiduría que guía a las nuevas generaciones. Y cuando nos respetan, podemos mover montañas. O en mi caso, construir ciudades enteras.